Solo perseguimos un objetivo, la emancipación integral del proletariado por el proletariado mismo. Este era el fin, que desde un principio fundamentó el espíritu de las universidades populares, auspiciadas por la iniciativa de Georges Derme. Todo empezó en el contexto del movimiento obrero, iniciado a mediados del siglo XIX en Francia, como acción educativa y reivindicación cultural, para acercar la cultura a los ámbitos proletarios. Georges Derme era natural de París, nacido en 1867 y fallecido en 1937, fue de ideología anarquista, y después positivista, escultor sobre madera y tipógrafo, director de la revista de educación social, La Cooperación de las Ideas en 1882, revista que inicialmente consistía en una hoja volante, para convertirse en 1896 en una revista donde colaboraban intelectuales, sobre todo, apoyada por el sociólogo Enrique Mazel, con la pretensión de fomentar la cultura popular, y servir de enlace entre las universidades, inicialmente de corte anarquista. En 1898, se lanza una llamada hacia la enseñanza popular superior ético-social, para crear hombres de voluntad enérgica, conciencias altas y esclarecidas, corazones ardientes, inteligencias sanas, crear una élite proletaria, núcleo vivo de la sociedad futura. Y en esta línea, Anatole France afirmará, que las universidades populares nacen porque, el proletariado ha comprendido la necesidad de poner mano en la ciencia, y de ocuparse de las armas poderosas del pensamiento. Derme rechazaba una cultura de corte paternalista, que la burguesía y el Estado querían dar al obrero, y defendía la cultura de corte autodidacta, obrera y que los mismos trabajadores podrían adquirir sin la ayuda privada. En octubre de 1899 se inaugura la primera universidad popular, en el barrio obrero de San Antonio de París, y el trabajo de Derme dio sus frutos, y en poco tiempo se evidenciaron los progresos, de tal suerte que, la cooperación de las ideas se convierte en una sociedad de universidades populares, que había de organizar y desenvolver en todo el país, la enseñanza superior del pueblo, y la educación ético-social mutua, creando grupos de estudio en locales adecuados a sus aplicaciones. Su primer secretario fue Enrique Mazel y presidente, Gabriel Sealles, profesor de la Sorbona, y posteriormente fue secretario general, Charles Guiese. Derme dirá entonces que, los que vengan traerán sus convicciones, no nos proponemos cambiárselas, sino sean cuales sean, fortificarlas, haciéndolas más sociales, más conscientes, dándoles fondo moral, en el cual puedan prolongar sus raíces, y convertirse en disciplinas fecundas. Es menester apasionar al pueblo. A principios del siglo XX, la que fue la primitiva Sociedad de Universidades Populares, cambió su nombre por el de Sociedad para la Enseñanza Popular y la Educación Mutua, pero Derme no estaba conforme con la nueva línea que se iba a seguir, y creyó que los objetivos originales habían cambiado, por lo que, finalmente, rompió con la sociedad, aunque su espíritu y los principios originales se mantuvieron en el barrio de San Antonio. Crea entonces la Federación de Universidades Populares, formada por cerca de 50 universidades populares, en París y sus alrededores, casi todas ellas surgidas de grupos de obreros, patrocinadas por sindicatos, logias, cooperativas, o círculos políticos, siempre con condiciones materiales difíciles. Estas universidades populares se diferenciaban en dos grupos básicos. Universidades populares del tipo Cooperación de las Ideas. Eran independientes, y sin excluir ningún tipo de ideología, con el objetivo de la emancipación integral del proletariado, por la proletariedad del mismo. Universidades populares dependientes de ideología política o doctrinal. Eran laicas, y de fuerte corte político, casi siempre socialista, instituciones obreras organizadas para la lucha de clase, la conquista del poder político y el de la enseñanza. Ambos tipos tenían una característica común, a saber, que nacieron y se desarrollaron libremente, sin mantener ninguna relación con la universidad oficial ni con los poderes públicos, características estas que, añadido a ideales mucho más conservadores que la cooperación de las ideas, harán surgir universidades populares en otros países de Europa.
El incipiente auge del movimiento de las universidades populares también llega a España, y en 1901 se crea la primera universidad popular en Oviedo, a través de la extensión universitaria, tiempo en que destaca la figura de Leopoldo Palacios Morini, y su obra clásica sobre las universidades populares, publicada en 1908. En 1902 se crean las de Avilés y la Selguera. En 1903 Vicente Blasco Ibáñez funda la Universidad Popular de Valencia, que perdurará hasta 1928, la de Madrid se crea en 1904, en 1906 se crea la de La Coruña, y en 1905 la de Sevilla, en 1919 se crea la de Segovia, impulsada por Antonio Machado, que se mantuvo hasta el final de la Segunda República. En 1931 Carmen Conde y Antonio Oliver fundan la Universidad Popular de Cartagena. Todas ellas reconocidas como de trascendente importancia por los intelectuales del momento, tales como Miguel de Unamuno, Eugenio de Ors, Gregorio Marañón o Miguel Hernández. Con la Guerra Civil y el régimen franquista, las universidades populares dejan de funcionar, hasta 1980 en que, ya con el régimen democrático de la Constitución de 1978, y la instauración de los ayuntamientos democráticos, resurgen, y se crea la primera universidad popular de este periodo, en San Sebastián de los Reyes, a las que siguieron la fundación progresiva de otras tantas, con todas ellas, como espacio de encuentro e interrelación ciudadana, con el objetivo de satisfacer las demandas culturales, y de aprendizaje a lo largo de la vida de la ciudadanía, donde no existieran fronteras de la cultura y el aprendizaje, para cualquier persona con inquietudes, y donde se pudieran elegir y satisfacer sus demandas. En Extremadura, el fenómeno de las universidades populares se implanta de forma significativa y progresiva, contando la región, en la actualidad, con más de 200, prácticamente en todos los municipios, y en la coordinación y realización de proyectos y programas, asesoramiento y diseño de estrategias, entre otros, todo ello con base en la confianza y el conocimiento mutuo, ha jugado, desde sus inicios, un papel importante en la Asociación Regional de Universidades Populares, AUPEX, y, también a nivel local de la capital pacense, la Universidad Popular de Badajoz. Durante el mandato como alcalde de Badajoz del socialista Manuel Rojas Torres, la Universidad Popular se crea como patronato, previa redacción de unos estatutos, que fueron aprobados por la Comisión Informativa de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Badajoz, en sesión celebrada el 25 de octubre de 1983. Posteriormente, en sesión plenaria municipal ordinaria, en su punto 2, de fecha 31 de noviembre de 1983, se ratifican los acuerdos de la Comisión Informativa de Cultura y Educación, sometiéndose a votación y cuyo resultado fue, crear la Universidad Popular de Badajoz, y ratificar la aprobación de los estatutos, aprobados en la Comisión Municipal Permanente el día 25 del pasado octubre. Finalmente fueron aprobados los estatutos y la creación de la Universidad Popular, con una dotación presupuestaria inicial de 16 millones de pesetas, con 15 votos a favor y 8 en contra, y por resolución, de fecha 24 de febrero de 1984, de la Dirección General de Administración Local, se autoriza la efectividad de dichos estatutos, y se publica dicho acuerdo en el Diario Oficial de Extremadura número 15 del 6 de marzo de 1984. Aquellos primeros estatutos, como patronato, establecían la creación del mismo como fundación pública de servicio, con personalidad jurídica propia, y autonomía financiera y funcional, dependiente del ayuntamiento. Siendo su principal finalidad, la promoción, desarrollo y fomento de la Universidad Popular Municipal, al mismo tiempo que define el sentido que para tal fin, se entiende por Universidad Popular como centro de formación que se financia con medios públicos, y tiene como meta los adultos y jóvenes, que desean ampliar y profundizar sus conocimientos, y contrastar sus puntos de vista, y que, al mismo tiempo, pretende estar,
crítica y responsablemente, en contacto con los cambios que se producen en todos los cambios de la vida social. También establece 3 consideraciones. Que no se somete a ningún tipo de marco ideológico o confesional. Que los profesores gozan en todo momento de la libertad de enseñanza. Que deben someterse a los marcos fijados en el orden democrático y al estatuto de régimen interno de la institución. En un artículo del concejal de Cultura, Antonio Álvaro García Franco, definía el objetivo fundamental de la Universidad Popular Pacense como la forma de conseguir que los participantes ciudadanos enjuicien críticamente la realidad, que puedan adquirir los instrumentos necesarios de análisis de sus situaciones iniciales familiares y profesionales, de la propaganda, del consumismo, para responsabilizar sus actitudes y comportamiento, según los conocimientos adquiridos. El primer director que ocupó el cargo fue Juan Gonzalo Carapeto Mateo, que lo mantuvo por poco tiempo, siguiéndole en el cargo José María Rodríguez Guzmán en 1984. Con Cipriano Caballero Galeano como coordinador. El 1 de agosto de 1988 José María Rodríguez Guzmán presenta su dimisión del cargo, y se nombra a Cipriano Caballero Galeano. A Cipriano Caballero le siguió Julia Guerrero, desde 2003 hasta 2009, Feliciano Carbajo, desde 2009 hasta 2010, Mari Carmen Arias Moreno, desde 2010 hasta 2013, momento en que se disuelve el patronato, y nuevamente ocupa el cargo de director, en 2013, Cipriano Caballero hasta 2016, momento en que se jubila, siendo nombrado el actual director, Héctor Moisés García Malmierce, el 1 de abril de 2023. El patronato de la Universidad de Badajoz estuvo vigente hasta el año 2013, con una modificación anterior de sus estatutos en el año 2010, donde se modificaba el artículo correspondiente al cargo de director de la Universidad Popular, y se hacía constar que el puesto de director gerente se configura como un puesto eventual, de confianza, que se ejercerá por tiempo determinado, como máximo, hasta que finalice el mandato de la corporación que lo nombra. Por lo que pasa a ser un puesto que se nombra, independientemente de la capacitación, por la afinidad al partido político gobernante en cada momento en la corporación municipal. Esto duró hasta 2013, momento en que se disuelve el patronato, y fue el tiempo en que se nombraron directores y directoras a Julia Guerrero, Feliciano Carbajo y Mari Carmen Arias. En sesión plenaria de la Corporación Municipal celebrada el 17 de junio de 2013, en el punto 68 del orden del día, se propone la disolución del organismo autónomo Universidad Popular de Badajoz, previo dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Patrimonio, para que en adelante se integre en el Ayuntamiento de Badajoz, conforme a la propuesta de la Alcaldía de fecha 10 de junio de 2013, debiendo seguir los trámites legales hasta su total disolución e integración en el Ayuntamiento de Badajoz. Pasa entonces la Universidad Popular a depender directamente de la concejalía correspondiente del Ayuntamiento, que durante el tiempo del patronato correspondió a la Concejalía de Cultura, y en la actualidad a la Concejalía de Formación y Empleo. La idea de las universidades populares fue implantándose progresivamente a lo largo de todo el territorio español, como un proyecto eminentemente municipal, como movimiento popular, inspirado por el principio de acercamiento de la cultura al pueblo, y al mismo tiempo, se fue imponiendo un proceso de acercamiento entre todas las universidades populares, con la idea común de pensar en conjunto, y asumir unos objetivos comunes, aunque contextualizado en cada municipio particular. En Extremadura, la iniciativa surgió del debate previo entre directores de las universidades populares existentes en el momento, fraguándose, en una primera reunión mantenida en Cáceres en 1986, la idea de constituir una coordinadora de universidades populares, que tendría como meta el trabajar de forma conjunta unos objetivos comunes, y una filosofía de trabajo compartida. Pero esta idea había que llevarla a la práctica, y para ello se vio la necesidad de crear unos órganos ejecutivos, responsables y técnicos, que ejecutaran las distintas decisiones que se tomaran.
la consecuencia lógica fue la decisión de crear un órgano con personalidad jurídica, y capacidad y estructura suficientes, para la consecución de los objetivos en la región extremeña, y al fin, dar eficacia a sus actuaciones. Se decide entonces convocar una asamblea constituyente, a la que se invitó a distintos responsables políticos, institucionales y directores de universidades populares extremeñas. Esto sucedió el 23 de mayo de 1992, en la localidad de Villafranca de los Barros, cuando se materializa la idea de la creación del órgano que, en adelante, gestionaría y llevaría a la práctica los objetivos que se diseñaron. La Asamblea Constituyente se convocó bajo el lema Desarrollo Cultural en el municipio. El inicio de la Asamblea tuvo las bendiciones del presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, al leerse un telegrama remitido por él mismo, donde expresaba su apoyo a la iniciativa. Cipriano Caballero Galeano, de la Universidad Popular de Badajoz, llevó a cabo la ponencia de estatutos de la asociación naciente, aprobándose los mismos por unanimidad. También fue allí cuando se decidió por unanimidad que la primera presidenta de AUPEX fuera Carmen Pereira Santana. Faltaba aún por establecer quién ocuparía el puesto de director gerente de AUPEX. Surgió entonces la propuesta de nombrar para ese cargo a José María Rodríguez Guzmán, nombramiento que se hizo efectivo, iniciando su labor, al principio, en un despacho cedido por la Universidad Popular de Badajoz, en la Ronda del Pilar. Fue en este momento inicial cuando, en diciembre de 1994, se une a la labor Juan Manuel Martínez Ramos. De esta primera sede pasó la asociación a ocupar un despacho en la barriada de Pardaleras, y posteriormente se trasladará a la calle Menacho, momento en que se incorpora al equipo Ricardo Cabezas Carrasco en julio de 1996. El 15 de abril de 1999, el vicepresidente de la Junta de Extremadura, Carlos Sánchez Polo, inaugura la sede actual de AUPEX de la calle Vasco Núñez. Desde que se creara la Asociación Regional de Universidades Populares de Extremadura en 1992, AUPEX ha tenido hasta la fecha 7 presidentes y presidentas. Carmen Pereira Santana, Antonio Ventura Díaz Díaz, Francisco Martos Ortiz, Juan Manuel Rodríguez Tavares, Mónica Calurano Bellarino, Juan Andrés Tobar Mena y Miguel Sansón Serván. Desde los primeros estatutos aprobados en la Asamblea Constituyente de Villafranca de los Barros en 1992, los mismos han sufrido varias modificaciones, pero manteniendo, en esencia, el planteamiento inicial que motivó la creación de la institución regional. De entre los fines establecidos en los estatutos actuales de 2024, AUPEX ostenta la representación del conjunto de las universidades populares en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y ante la Federación Española de Universidades Populares, así como la defensa de los intereses comunes ante cualquier organismo, institución o entidad. También tiene funciones de promoción y asesoramiento en la creación de nuevas universidades populares, la promoción y unificación de criterios pedagógicos y organizativos, la promoción del intercambio de información, de ideas, experiencias y formación entre las universidades populares asociadas, o llevar a cabo acciones transfronterizas y de cooperación internacional para el desarrollo. A lo largo de la existencia de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, ha sido reconocida en muchas ocasiones, y ha recibido distintos premios y reconocimientos. Hoy por hoy, AUPEX mantiene toda su vitalidad, adaptándose continuamente a los cambios y a las nuevas posibilidades que, en cualquier caso, ofrezcan toda una gama de ofertas culturales y educativas, a cualquier ámbito de la ciudadanía.